Presentarles al instructor. El instructor es Jorge Mejía. Es una persona muy preparada en temas de análisis de datos. Tiene varias certificaciones, incluyendo certificaciones de Microsoft en el área de SQL, de análisis de negocios y en la parte de Tableau. Por esta razón, él es el que nos estará apoyando con desarrollar este tema. Así que los dejo con Jorge. Jorge, muchísimas gracias nuevamente por tu ayuda. El tiempo es tuyo. Puedes iniciar cuando estés listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Estuardo. Bueno, bienvenidos al webinar de presentación de lo que es Tableau. Como les mencionó Estuardo, mi nombre es Jorge Mejía. Vamos a estar platicando un poquito sobre el tema de lo que es Tableau. Sin embargo, para poder entender para qué nos sirve Tableau, vamos a hacer primero una previa sobre lo que es la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios, o en inglés como se conoce también como Business Intelligence, esta es el área que se ha venido desenvolviendo desde hace ya varios años en Guatemala. No es un tema tan nuevo, pero tampoco es algo que se aplique tanto. Al día de hoy se está ya, cada vez se está volviendo más común la utilización de esta técnica. Entonces, básicamente la inteligencia de negocios nos sirve para poder analizar datos, para poder darle sentido a nuestros datos, para poder modelar datos, para poder hacer gobierno de datos. Al decir gobierno de datos, esto significa que, por ejemplo, vamos a tener datos específicamente de ventas que van a incluir ventas anuales, ventas mensuales, ventas por categoría, por producto, etc. Vamos a tener también datos sobre recursos humanos, ¿verdad? Nombre de los empleados, entradas, salidas, vacaciones utilizadas, días a favor, etc. Vamos a también tener información sobre operaciones, ¿verdad? Entradas y salidas de productos, manejo de inventarios, bodegas, etcétera, etcétera. Esto realmente es lo que al día de hoy se le conoce como inteligencia de negocios. Desde hace muchos años venimos nosotros manejando el tema de datos, de manipulación o de modelado de datos, ¿verdad? Creo que todos los que estamos en este curso nos hemos topado o hemos tenido la oportunidad de ver una gráfica. Sin embargo, no es lo mismo ver, por ejemplo, una cuadrícula de datos a ver un histograma de Pearson, por ejemplo, una gráfica de barras, una gráfica de pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, se ha venido investigando y conforme el tiempo se ha llegado a la conclusión que definitivamente el ojo humano analiza de forma más rápida las gráficas. Si nos pasan una hoja de Excel con 10 columnas y con 20 filas y cada una de ellas es un producto, por ejemplo, y queremos nosotros identificar cuál es el producto que más se ha vendido, ¿cómo lo haríamos? De forma visual. Tenemos que ir viendo de valor en valor, identificar cuál es el valor más alto para decir, ah, bueno, este es el producto que más se ha vendido. Ok, ¿cuál fue el día que más se vendió este producto? Tenemos que hacer otro tipo de análisis visual, lo cual es bueno, pero se puede volver tedioso o se puede tomar bastante tiempo para realizarse. Entonces, ¿qué es nuevamente el Business Intelligence? El Business Intelligence es la forma visual de analizar la información. Entonces, en vez de nosotros presentar una cuadrícula Excel con 20 filas de productos y 10 columnas de datos, podemos presentar una gráfica de barras del top 10 de los productos ordenados del mayor al menor. Inmediatamente vamos a identificar cuál es el producto que más se vendió, ¿verdad? Podemos tener otra gráfica ordenada por fecha.
¿sí? Y vamos a ver qué día es el que más venta hubo. Y si queremos profundizar más, a ese día le podemos agregar el producto para ver qué producto fue el que se vendió en ese día, ¿verdad? Es decir, todo es visual. Entonces, las herramientas de Business Intelligence, hay varias al día de hoy, todas tienen un mismo objetivo y es el análisis y la interpretación de datos de una forma visual, ¿verdad? Por eso se le llama inteligencia de negocios. Porque las gráficas al día de hoy nos sirven para inmediatamente con solo observar, tomar una decisión. Por eso se llama análisis de toma de decisiones, porque con simplemente ver una gráfica, simplemente observar una gráfica de barras, podemos nosotros darnos cuenta los puntos críticos, ¿verdad? Si estamos perdiendo, si estamos ganando, si hay ganancias, si hay pérdida, si se vendió, si no se vendió, qué día no se vendió, por qué este día tiene un pico tan alto comparado con los demás, hubo algún error, etcétera. Fácilmente podemos hacer cualquier análisis que queramos. Lo importante y lo primordial es que nosotros principalmente entendamos la información, ¿verdad? Al día de hoy, si han investigado o si han escuchado, las empresas, lo que más ahora es valioso para ellos, fuera de las ganancias, ¿verdad? Estamos hablando fuera de los activos y todo eso, son los datos. Las empresas ahora generan infinidad de datos. ¿Se recuerdan hace años? Para nosotros manejar un archivo de 1 mega era pues como que mucha información. Ahora 1 mega ya no es nada. Ahora hablamos de, ya hasta hablar de 1 gigabyte de información se queda pequeño. Es decir, ya para nosotros es normal que a uno le digan, mira, pero este archivo pesa 1 giga. Entonces, bueno, pero podemos hablar ahora de terabytes. Hay información tan grande que puede ser analizada. Pero hay que tener algo muy, muy claro, y es que de nada nos sirve tener megas, gigas de información si no conocemos nuestra información, ¿verdad? ¿De qué nos sirve recolectar o recopilar tanta información si no sabemos darle sentido a nuestra información? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Yo pues me especializo más en el área financiera, bancaria, operativa, ¿verdad? Pero si el día de mañana vienen y, por ejemplo, me dicen, mira, te vamos a llevar a un hospital, necesito que nos analices esta información. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos que comúnmente yo buscaría? Ah, bueno, ¿cuántas citas hay hoy en el hospital? ¿Cuántas operaciones están agendadas? ¿Cuál fue el resultado de la operación? ¿Cuál fue el costo de la operación? Pero esas son cosas que una persona financiera o una persona operativa sabe, porque ese es como que el factor común en lo que uno hace. Pero el médico o el área médica puede venir y puede hacer otro tipo de investigación dependiendo de los datos que se tomen. Entonces, les doy un ejemplo. Pueden comparar las operaciones de apendicitis, ¿verdad? Bueno, se enfocan solamente en las operaciones de apendicitis y qué tanto tiempo se invirtió en cada operación, qué tantos recursos se usó, es decir, cuántas gasas, cuánto de algodón, cuánto de alcohol, cuánto de anestesia, todo ese tipo de cosas que para nosotros, por ejemplo, los operativos, eso no, ni siquiera se nos hubiese ocurrido, porque en realidad a nosotros nos interesa la parte financiera y que las cosas se realicen, pero a ellos les interesa ver el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué nos tardamos tanto aquí? Sí, es que esta persona presentaba otro cuadro clínico, entonces, bueno, entonces en base a eso, para la próxima, vamos a agendarle más tiempo, etcétera, etcétera. Nos va a servir para nosotros cada vez realizar de mejor manera nuestra labor a través de el análisis de los datos, ¿verdad? Entonces, como les digo, los datos son sumamente importantes, ¿verdad? Además, de nada nos sirve tener tanto dato
si no sabemos utilizarlos. Entonces, para nosotros poder arrancar en el mundo de la inteligencia de negocios, debemos de conocer nuestra información. Más allá de conocerla, debemos de saber interpretarla. Porque, ok, podemos venir y presentarle a nuestro jefe un cuadro de ventas por año. Perfecto, sí, ok, vendí tanto cada mes. Pero si somos más analíticos, si queremos ver más allá, podemos hacer un cuadro de venta por año, pero por mes podemos presentarles, por ejemplo, cuál fue el día de más venta, cuál fue el día de menos venta, cuál fue el producto que más se vendió durante el mes, cuál fue el producto que menos se vendió, cuál fue el producto que más ganancia nos produjo versus la cantidad de ventas del producto como tal, porque podemos tener un producto que generó 20,000 quetzales de venta, pero se vendieron 2, porque cada uno vale 10,000. Pero podemos tener un producto que genere 17,000 quetzales y, digamos, se vendieron 500 unidades de ese producto. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a identificar y analizar en nuestros datos, ¿verdad? Tenemos que ir más allá, no solamente presentar los datos lineales, es decir, bueno, esto es la venta y ok, usted me dijo que quería la venta, ¿no? Tenemos que ser más analíticos. Las herramientas de inteligencia de negocios, ¿verdad? El día de hoy vamos a platicar de Tableau, pero existen otras herramientas. Por ahí en el mercado tenemos a Power BI. Power BI es de Microsoft, es una herramienta súper poderosa también. Tenemos por ahí Lumira de SAP, ¿verdad? Lumira pertenece a SAP. Tenemos por ahí también Talent, ¿verdad? Hay muchas herramientas de análisis de información. Por ahí también anda ClickSense, ClickView, ¿verdad? Todas nos van a servir para lo mismo, para hacer análisis de datos. ¿Qué nos lleva a utilizar una herramienta de otra? Puede ser principalmente el tema de las licencias, ¿verdad? El costo de adquisición de una herramienta de negocios puede ser bastante elevada o puede ser gratuita en algún caso, ¿verdad? Aparte de eso, ¿con qué nos identificamos más, verdad? Por ejemplo, si somos partners de Microsoft, podemos tener nuestro Power BI de forma gratuita. ClickSense es algo gratis también, pero el juego de las licencias es que recuérdense que ahora de nada nos sirve generar un dashboard muy, muy bien identificado, con muy buenas gráficas, con muy buen análisis de datos, pero si lo vamos a tener solo en nuestra computadora, ¿de qué nos va a servir? Hoy por hoy, el hit de la inteligencia de negocios es el compartirlo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de herramientas de inteligencia de negocios tienen sus servidores en la nube, ¿verdad? Entonces, uno crea un dashboard, un análisis de datos, uno lo sube al repositorio web de la herramienta que estamos utilizando y se envía un correo, se le hace saber a los demás involucrados, bueno, ya está listo este dashboard, ya ellos acceden, ¿verdad? Entonces cada quien puede venir y dar su opinión. Entonces ahí es donde empieza ya el juego de la inteligencia de negocios, ¿verdad? Nosotros vamos a ser los creadores de los análisis de datos, ¿verdad? Pero no necesariamente vamos a ser los que vamos a analizar la información, porque, claro, con la experiencia, el día a día nos va a ir haciendo mejores cada vez en el tema de análisis de datos, pero quien va a tomar las decisiones no vamos a ser nosotros, pueda que sea alguien más, ¿verdad? El BI o el Business Intelligence tiene varias fases. La fase de los productos que estamos viendo ahorita podríamos decir que es la fase final, porque es donde ya presentamos datos a la gerencia o a la gente encargada de analizar o de tomar decisiones. Pero antes tenemos que tener una capa de modelado de información. Antes de la capa del modelado de información, tenemos otra capa que es la de datos como tal. Pues los datos pueden ser
pueden provenir de una base de datos, pueden provenir de un archivo de Excel, pueden provenir de la nube, pueden provenir de muchos lugares. Lo importante al final de cuentas es saberlos analizar. ¿Ok? Entonces, como decíamos, ¿para qué y por qué? Lo principal es que hacemos un análisis estratégico. ¿Qué es lo que queremos mostrar, verdad? ¿Quién es el interesado? Sí, porque no es lo mismo presentar la información, por ejemplo, al gerente financiero que al gerente de servicio al cliente. El gerente de servicio al cliente él va a querer ver cuántas visitas tuvimos en el día, cuántos reclamos, qué opiniones dio la gente, ese tipo de cosas. El financiero va a querer ver ganancia, pérdida, entradas, salidas, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de eso depende de nosotros. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a obtener los datos? ¿Verdad? ¿Cuándo? Esto es muy importante porque no todos los reportes o los dashboards que realicemos nos van a servir todos los días. Hay algunos que nos van a servir a fin de mes. Hay algunos que nos van a servir, por ejemplo, el lunes para ver cómo se comportó la semana anterior. Hay algunos que nos van a servir todos los días. Hay unos incluso que los vamos a estar consultando cada 5 minutos, cada minuto, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. ¿Dónde, verdad? ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar esta herramienta, la vamos a colocar en la nube y lo vamos a compartir. ¿Cuánto cuesta eso, verdad? O sea, eso ya es el final. Luego de todo lo que ya tenemos, presentamos, etcétera, ok, el cuánto es cuánto perdimos, cuánto ganamos, cuánto tuvimos de visita, cuánto deberíamos de invertir para que este producto genere más en publicidad, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, como ven, es la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, conceptos esenciales en el mundo del BI. Dimensiones, ¿sí? Dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones son datos cualitativos que nos sirven para analizar la información. Es decir, ¿verdad? Esas son cosas que nos van a ayudar a darle sentido a nuestros datos. Las métricas, ¿verdad? Las métricas son aquellas que son datos cuantitativos, ¿verdad? Entonces, de nada nos sirve, por ejemplo, tener el total de ventas que son 100,000, ok, pero esos 100,000, ¿qué son? Ah, bueno, entonces vamos a tomar una dimensión de tiempo, vamos a arrastrar nuestro año y mes. Ah, ok, entonces ahora tenemos las ventas por año y por mes, ¿sí? Ah, pero queremos verla por producto también. Arrastramos producto y tenemos año, mes, producto y el valor de la venta. Entonces, a los datos cuantitativos ya le estamos dando un valor cualitativo, lo cual nos está sirviendo para diferenciar y darle sentido a nuestros datos. ¿Ok? Entonces, por aquí se mencionan los datos, ya hablamos o sea, ¿qué son los datos? Los datos es lo que nos va a servir a nosotros para crear nuestra inteligencia de negocios, el data governance, como lo mencioné al inicio. Esto nos va a servir para hacer diferentes como rubros de información, ¿sí? Luego tenemos el data mart y el data warehouse. Estos términos pueda que no los hayan escuchado. Si ya los han escuchado, enhorabuena. Pero un data warehouse, por su nombre en inglés, es una bodega de datos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Los datos no necesariamente van a provenir del mismo lugar. Les pongo un ejemplo. Tenemos nuestra base de datos de ventas de donde vamos a extraer toda la información de ventas, ¿verdad? Pero tenemos también otro software que nos ayuda a llevar el conteo de cuánta gente entra y sale de un lugar, por ejemplo, que tuviéramos una venta de videojuegos. Entonces tenemos nuestra venta de videojuegos, entra y sale gente. Esa es otra fuente de información, ¿sí? Ah, bueno, y entonces también tenemos por ahí
para llevar el control de por qué en tal hora se está vendiendo poco. Tenemos otra fuente de información por ahí que va a ser la de los empleados cuando marcan su hora de entrada, su hora de almuerzo, su hora de regreso, su hora de salida. Entonces tenemos otra fuente de información y todo eso lo vamos a unir de alguna manera, lo vamos a vincular, lo vamos a mezclar. Eso es un data warehouse, ¿verdad? No es lo mismo tener una base de datos a tener un data warehouse. En nuestro data warehouse ya vamos a tener nosotros nuestra información ordenada y vinculada. Entonces podemos tener la información de las ventas, ¿verdad? Vinculada con cuántas personas llegaron ese día o en el momento que estamos analizando versus el horario de de las personas que nos apoyan en nuestra tienda de videojuegos. Y todo eso ya unificado es lo que nos va a servir para empezar a generar información, ¿sí? Como habíamos mencionado, bueno, el ETL, este es el proceso que nos sirve a nosotros para extraer información de nuestras fuentes de datos y llevarlas a un data warehouse para luego aplicar inteligencia de negocios, ¿sí? Y por último, el modelado y el reporting. El modelado es, les doy un ejemplo, pueda que ustedes, su fuente de información sea un archivo de Excel y el código de producto no es código de producto, es coprod. El ID del empleado es EmpID. Entonces, si ustedes simplemente agarran ese nombre de columnas y lo llevan a Tableau o a Power BI, esos títulos de columnas no le van a hacer sentido a la gente que utilice nuestros reportes o nuestros dashboards. ¿Por qué? Porque nosotros que somos los que vamos a desarrollar, si estamos familiarizados con esos términos o con esos nombres de columnas, pero la gente que va a consumir nuestra información, no. Entonces, por eso hay que hacer un modelado para que entonces le podamos poner código de empleado, ID del empleado, ¿verdad? Fecha, X, lo que se nos ocurra. Lo importante es darle un sentido y hacer de fácil uso la información que estamos compartiendo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué es Tableau? Tableau es una herramienta, como ya lo mencionamos, de inteligencia de negocios que nos sirve para modelar datos, para darle sentido a nuestros datos. Esta es una parte muy técnica, pero es bueno que lo conozcan. Tableau nos sirve para consumir datos. ¿De dónde? De un data warehouse, de un data mart, de archivos, de cubos, etc. ¿Sí? Tenemos nuestros conectores de información. Tableau tiene una inmensidad de conectores, ¿verdad? Puede ser a través de un engine de datos, de conectores SQL, de conectores MDX, pueda que vengan de un repositorio, ¿sí? Entonces, los componentes principales de Tableau es nuestro servidor de datos. El BizQL es el lenguaje que utiliza Tableau para procesar su información. Nosotros siempre vamos a ver nuestra información gráfica, modelada, pero Tableau, digamos, en segundo plano, él está haciendo cálculos y consultas que el BizQL es el lenguaje que utiliza, ¿sí? Luego, nuestro gateway es el que nos va a permitir compartir a nosotros la información con los interesados. Y luego, entonces, ya tenemos la parte del front-end, que es lo que nos va a servir Tableau. Podemos compartirlo a nivel de escritorio, podemos verlo, consumirlo a nivel móvil o a través de algún navegador web, ¿verdad? Estos son las presentaciones que Tableau nos da. ¿Ok? Entonces, como lo mencionábamos, a través de un navegador o a través de aplicaciones o a través de Tableau directamente vamos a consumir datos de nuestros servidores de Tableau y a nuestros servidores de Tableau los vamos a alimentar con fuentes de información que se nos ocurra que pueden venir de cualquier lugar. ¿Ok? Entonces, por último, ¿sí? Tableau Desktop, que es el que vamos a estar trabajando hoy, nos sirve para desarrollar nuestros dashboards. Esos se van a cargar a un servidor de Tableau y ya lo vamos a poder consumir desde cualquier dispositivo
a través de cualquier navegador o como nosotros querramos compartirlo. Pero, como se los mencioné al inicio, de nada nos sirve generar análisis de información o dashboards profesionales si no los vamos a compartir. Eso es vital, ¿verdad? Claro, van a haber algunos que lo vamos a hacer para nosotros mismos, pero lo importante al final de cuentas es compartirlo para tener opiniones diferentes, para que haya alguien que nos diga, mira, pero esto podría ser evaluado mejor de esta manera, o mira, y si le agregamos esta tendencia por aquí para ver, etcétera, etcétera. Lo que se les ocurra. Lo importante es analizar la información. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos nuestra presentación. Nos vamos a ir ahora a... Ya vamos a entrar al mundo de Tableau. Solo permítanme un segundo que arranque la maquinita. Gracias. Bueno, continuemos. Entonces, bienvenidos a Tableau. No sé si ya alguno lo ha utilizado. Si lo ha utilizado, excelente. Si alguien tiene experiencia en otra herramienta de inteligencia de negocios, enhorabuena también. Y principalmente yo creo que aquí todos hemos utilizado Excel. Entonces, hay mucha similitud con Excel en cuanto al tema de las fórmulas que se utilizan o las gráficas que se trabajan. Así como el tipo de análisis que se hace. Entonces, ok, como les mencionaba, este es como que esta es la pantalla inicial de Tableau. Aquí de este lado tenemos los conectores, los conectores más comunes a los cuales podemos acceder para capturar o para iniciar con la transformación de los datos que vayamos a obtener. Entonces, aquí está nuestro Tableau Server. Si en algún momento ustedes llegan a utilizar Tableau, como les mencionaba, Tableau comparte sus dashboards y sus análisis de información en la nube. Entonces, aquí nos conectamos directamente a esa parte. Por aquí tenemos archivos de Excel, archivos de texto. Entre los archivos de texto puede ser un TXT, puede ser un CSV, lo que ustedes deseen. Al final de cuentas, lo importante es cómo ustedes van a delimitar la información, ¿verdad? Archivo JSON, este es otro formato de archivo plano también. Tenemos por aquí Access. Podemos analizar información desde un PDF. Archivo espacial, esto significa que podemos analizar información de latitud y longitud, ¿verdad? Esos son los datos espaciales. Archivos estadísticos, hay archivos que se pueden encontrar en el internet que tienen un formato especial, hablando de estadística, los cuales directamente los podemos consumir aquí. Entonces, luego tenemos a servidores, por aquí tenemos SQL Server, MySQL, Amazon Redshift, y si se dan cuenta, aquí tenemos una infinidad de conectores. No vamos a profundizar en cada uno de ellos, son muchísimos, pero por ejemplo,
¿Qué les digo yo? Por aquí tenemos MySQL, por aquí tenemos Snowflake. Esta es una base de datos muy moderna ahora. Por aquí tenemos Dropbox, los que han utilizado Dropbox. Este es un repositorio para compartir datos en la nube, ¿verdad? Tenemos también conectores de Google, así que podemos conectarnos a la mayoría de bases de datos que ahora existen, ¿verdad? Y luego tenemos por aquí abajo las fuentes de datos guardadas, ¿verdad? Esa es la información que vamos a estar nosotros consultando y que luego nos va a aparecer ahí como acceso directo. Entonces, para la prueba que vamos a realizar, vamos a abrir un archivo de Excel, ¿sí? Y vamos a seleccionar este archivo. Este es un archivo que ustedes, los invito de hecho a que descarguen Tableau de esto. Tiene una licencia de 15 días. Y entre los archivos, entre las fuentes de información que Tableau les permite descargar para utilizar, está este archivo, que son datos de ventas, de pedidos. Entonces, ok, esta es la parte, digamos, principal, podría decirlo, de un archivo de Tableau. ¿Por qué? Porque si no tenemos una fuente de información, de nada nos sirve ser expertos en generar gráficas, en generar cuadrículas de datos. Lo primordial es tener una fuente de información, ¿ok? Entonces, venimos y arrastramos aquí pedidos y automáticamente aquí vemos la información que queremos, ¿sí? Aquí estamos viendo las columnas que nuestro archivo contiene. Y si se dan cuenta, nos aparecen dos tablas. Esto es porque nuestro archivo contiene dos pestañas, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos poner aquí atención? Por aquí tenemos conexión en tiempo real o extraer. Tableau nos permite trabajar los datos de dos maneras. Estar conectados en tiempo real, esto significa que que nuestro archivo va a estar siempre conectado a la fuente de información. Es decir, si nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando este archivo aquí y se lo paso a otra persona que está ahorita en el webinar y ella lo abre, a ella le va a dar error porque ella no tiene este archivo de Excel que es la fuente de información para este archivo que vamos a utilizar. Entonces podemos extraer los datos y entonces automáticamente Tableau crea un archivo de información que se vuelve como que se vuelve la dependencia de este documento de Tableau y entonces de esa manera ya podemos desligarnos totalmente de nuestro archivo de Excel. Claro, luego podemos venir y actualizar nuestro repositorio local de datos por si en nuestro archivo de Excel hubo cambios o se agregaron nuevas filas, etcétera, se puede actualizar, ¿ok? Por aquí tenemos un filtro. Estos son filtros aplicables a la fuente de información. ¿Y para qué sirve esto? Un ejemplo. Si nosotros tenemos una base de datos en donde tenemos 20 años de información, pero en realidad a nosotros solo nos interesa analizar el año anterior y el año actual. Entonces, ¿por qué vamos a venir y cargar los 20 años de información? Eso solo va a hacer que nuestro archivo se cargue bastante, que se degrade el tiempo de respuesta en nuestras consultas. Entonces podemos venir aquí y agregamos un filtro, ¿verdad? Entonces decimos, por ejemplo, que nuestra fecha de envío sea mayor o igual a tal, a 2019-0101. Entonces, de esa manera, vamos a estar solo cargando el año 2019 en adelante. ¿Ok? ¿Qué más pueden ver por aquí? Si se dan cuenta que hay algunos símbolos, este significa que es una columna numérica. Esta es una columna alfanumérica, es decir, contiene letras. Estas son columnas de fecha. Por aquí vemos unos como mundos. Estos son datos espaciales, ¿verdad?
Eso significa que automáticamente Tableau ya identificó estas dos columnas como valores geográficos para poder trabajar gráficas de mapas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la información que viene en nuestro archivo de Excel. Y como les mencionaba, por ejemplo, si no queremos que se llame ID pedido, de una vez aquí podemos modificar identificador pedido, ¿verdad? Entonces, de esta manera, estamos renombrando nuestra columna. Asimismo, también, si tenemos columnas que no vamos a utilizar, ¿para qué vamos a cargar nuestro archivo de Tableau con tanta información? Ocultemos. De esa manera, en nuestro set de datos ya no nos va a aparecer. Si queremos ver, simplemente mostramos campos ocultos y aquí nos aparece ya en gris. ¿Ok? Entonces, que les quede algo bien claro. Cualquier cambio que ustedes hagan aquí, esto no les modifica su fuente de información. Todo, es decir, todo cambio que hagan va a afectar únicamente del documento de Tableau en adelante. Entonces, si ahorita vemos nuestro archivo de Excel, en Excel se va a seguir llamando pedido ID todo el tiempo, porque no modificamos la fuente, solo modificamos nuestra metadata, que es un concepto de los campos que tenemos y utilizamos. Muy bien, entonces, ahora sí. Por aquí ya nos dice que podemos ir a nuestra hoja de trabajo. Entonces, este es Tableau, ¿verdad? Por aquí arriba, permítanme un segundo. Por aquí arriba tenemos nuestras columnas, nuestras filas. Aquí, si se dan cuenta, recordemos lo que les dije. Aquí tenemos nuestras dimensiones y aquí abajo tenemos las medidas, que es exactamente lo mismo que las métricas, ¿ok? Entonces, Tableau es sumamente fácil de usar. Todo es arrastrar y pegar o darle doble clic a las cosas, automáticamente van a funcionar. Entonces, por aquí tenemos nuestro listado de gráficas también. Entonces, si vemos la parte de abajo, dice para tablas de texto, ¿qué nos solicita Tableau que debemos de tener? Al menos una o más dimensiones y una o más medidas para esta. Aquí abajo tenemos que tener para una gráfica de mapa una dimensión geográfica, cualquier otra dimensión de 0 a 2 medidas, ¿verdad? Si no tenemos eso aquí en nuestro campo de trabajo, estas gráficas no las vamos a poder utilizar. Entonces, vamos y vean, vamos a iniciar con una gráfica para ver nuestras ventas, ¿verdad? Por año. Entonces, aquí tenemos ya el año y si le damos doble clic a ventas, la tenemos ya por aquí también, la tenemos ahorita en una cuadrícula. Si se dan cuenta, aquí ya se nos habilitaron algunas gráficas que podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos de esta manera, aquí ya estamos viendo nuestras ventas por año, ¿verdad? Si nos posicionamos en la línea, podemos ver qué información estamos evaluando. Dice, aquí tenemos el año 2013 y las ventas son 3.390.000, ¿sí? Entonces, así de fácil podemos nosotros iniciar con una gráfica. Queremos ver información por mes. Entonces, aquí ya tenemos nuestro año y vamos a ir viendo la información por cada mes que vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, y si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es que estoy cambiando aquí la selección de lo que quiero. Quiero ahora por trimestre. Perfecto, hagámoslo por trimestre. Aquí ya estamos viendo cada uno de los trimestres por año. Queremos verlo por día. Aquí lo estamos viendo también por día, pero hay que tener algo muy en cuenta.
no saturemos las gráficas, porque si saturamos la información, en vez de que nos sea útil, nos puede distorsionar, porque imagínense aquí qué análisis podemos ver. Ah, bueno, el pico más alto que tenemos es este, ok, ¿ese qué día fue? Fue el 22 de diciembre del 2013, es el día que más se vendió, pero hay demasiada información. Entonces, lo que podemos hacer es mejor o mostramos solo la información de noviembre del 2013 o mostramos solo el año 2013, pero no saturemos nuestra información. Entonces, en este caso, venimos y lo vamos a dejar por mes. ¿Sí? Entonces, de esta manera, aquí pues ya se aprecia mejor nuestra gráfica. Entonces, si queremos renombrar la hoja, le podemos dar doble clic o aquí le podemos cambiar nombre. Podemos duplicar nuestra hoja. Hagan de cuenta, si ya tenemos un dashboard bien trabajado, pero queremos hacer algunas pruebas y no queremos perder el original, podemos duplicarlo. O duplicarlo como tabulación cruzada. ¿Esto qué significa? Que podemos seleccionar, digamos, qué objetos de esta hoja se van a vincular con la hoja que dupliquemos. Entonces, si aquí tenemos algunos filtros, podemos decirle, mire los filtros, cualquier cambio que haga que se apliquen al otro lado. Entonces, eso nos va a crear dependencia entre las hojas y entonces cualquier cambio que hagamos en cualquier lugar se nos va a estar aplicando en las demás hojas. ¿Ok? Entonces, a esto le vamos a poner gráfica de ventas. Como les mencionó Estuardo, ya al finalizar vamos a dar tiempo para que ustedes hagan las consultas que consideren necesario y entonces ahí vamos a poder platicar ya más de forma más detallada. Entonces, queremos crear otra hoja, simplemente damos clic aquí y entonces vamos a darle clic a nuestras ventas. Y ahora vamos a ver nuestras ventas por categoría. ¿Sí? Entonces, fácilmente tenemos ahora nuestras ventas por categoría. Aquí fácilmente identificamos que nuestra categoría mayor es la de tecnología, es la que más ha vendido, ¿verdad? Pero digamos que también queremos analizarla por subcategoría. Entonces vamos a arrastrar aquí subcategoría y entonces aquí arriba vamos a tener ahora nuestra categoría y aquí abajo nuestra subcategoría. Pero la subcategoría se nos está cortando el nombre, entonces si quisiéramos mostrar el nombre completo podemos formatear o aquí fácilmente girar etiqueta. Y entonces ya vamos a ver de forma más entendible o más legible el nombre de nuestra subcategoría. Por aquí arriba dice estándar, podemos ajustar la altura, la anchura, la altura o podemos poner en vista completa. Entonces aquí vamos a nosotros a utilizar el tamaño completo de nuestra ventana. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí si nosotros nos posicionamos sobre cada uno de ellos, vemos el valor. Pero si de entrada nosotros queremos que quien va a utilizar esta hoja o este dashboard vea los valores, venimos aquí y le damos mostrar etiquetas de marca e inmediatamente estamos poniendo el valor de nuestra venta posicionado sobre cada una de las columnas de la subcategoría. Pero bueno, no lo queremos ahí, lo queremos en el centro. Aquí tenemos una opción que dice etiqueta y esta nos va a servir para modificar los valores. Entonces, aquí la queremos al revés o la queremos de esta manera, la queremos en el centro, aquí el vertical la queremos en medio, la queremos hasta abajo o la queremos hasta arriba donde estaba. Entonces aquí podemos ponerla en medio, ¿sí? Y entonces vemos que ya
poco a poco le vamos dando más presentación a nuestra hoja. Cada una de ellas le podemos poner un título. A esta le vamos a poner gráfica o simplemente ventas por categoría. Perdón que no me sirve la tilde, pero estoy en una máquina virtual y aquí no está configurado eso. Entonces, ahora vamos a grabar esta hojita también, ventas por categoría. ¿Ok? Entonces, vamos a duplicar nuestra hoja y ahora, aquí porque son pocos los datos, podemos identificar rápidamente cuáles son los valores que menos se han vendido, ¿verdad? Pero, entonces, ahora vamos a quitar de aquí subcategoría y la vamos a arrastrar hacia aquí al color. Y entonces ahora vemos por categoría y la subcategoría ahora está por colores. Entonces aquí nos está diciendo que el color azul es accesorios, ¿verdad? Por aquí tenemos muebles, es la categoría gris. Perdón, sillas, la subcategoría. Y entonces ya de nosotros va a depender digamos, qué diseño le queremos dar a nuestra gráfica. Ahora vamos a duplicar esta también. Vamos a regresar subcategoría aquí. Y entonces ahora le vamos a dar color, pero a nuestra venta. Entonces, aquí fácilmente, aquí de este lado, vemos que lo más oscuro es lo más vendido y lo más claro es lo menos vendido. Entonces, como les mencionaba, como son pocos datos, nuestro análisis es bastante legible. Pero para el ojo humano, para el ojo humano o en nuestra experiencia financiera, el azul no es el color que nos genere una idea de ganancia. Y este como celeste tampoco es algo que nos dé una referencia de pérdida, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a manejar rojo y verde. Entonces venimos y aquí tenemos una paleta y vamos a seleccionar rojo, verde, divergente. ¿Sí? Y de esa manera entonces, ahora si se dan cuenta, ya tenemos una nueva paleta de colores y aquí rápidamente podemos decir, esta es la que más se ha vendido, la que menos se ha vendido es esta. Pero, digamos, no quiero colores intermedios, yo solo quiero ver quiénes pasan un promedio que yo establezca y quiénes están debajo de ese promedio. ¿Ok? Bueno, regresemos a colores. Y entonces, color escalonado, en este caso tiene 5, le vamos a poner 2. Solo queremos rojo y verde. ¿Sí? Y nos vamos a avanzado. Le decimos cuál es el inicio, cuál es nuestro fin. Automáticamente nos calcula el centro y listo. Todos aquellos que no pasan de la mitad están en rojo y los que pasan de la mitad están en verde. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya le estamos dando más sentido a nuestra información. ¿Ok? Vamos a duplicar esta hoja y ahora, para que los usuarios puedan jugar con su información, venimos y entonces por aquí tenemos el segmento. Pero imagínense que agreguemos el segmento aquí. Aquí ya estamos saturando un poco más de información, ¿verdad? De hecho, ya nuestras subcategorías, nuestras categorías ya ni se ven todas, solo se ven 2 por el tamaño como tal. Entonces, mejor quitémoslo de aquí y como no a todo mundo le interesa ver todos los segmentos, pongamos a segmento de filtro. Seleccionamos todos, ¿sí? Y aplicamos un filtro. Aquí todavía no se ha aplicado, pero si le decimos, si le decimos aquí, mostrar filtro, ya se nos pasa de este lado. Aquí podemos darle un formato, ¿verdad? Valor individual de lista, tiene que seleccionar uno y solo uno va a poder. Entonces aquí estamos analizando. Si se dan cuenta, por ejemplo, la categoría del segmento de consumidor es el único que está arriba de la mitad. Vean, los otros están debajo de la mitad. Eso nos está diciendo, bueno, entonces enfoquémonos en estos segmentos porque estos no están pasando de la mitad.
¿verdad? Si regresamos aquí, bueno, si se dan cuenta, solo nuestros teléfonos son los que pasan del margen de venta que deberíamos de tener. Claro, aquí hay muchos factores involucrados, como se los mencioné anteriormente. De repente los teléfonos cuestan 10,000 quetzales y aquí vendimos 900, ¿verdad? Pero estos 382,000 pueden ser ventas de 1 quetzal. Entonces, ese análisis también lo debemos de hacer, de comparar cantidad versus el costo, ¿ya? Entonces, ok, ya lo tenemos aquí, ¿sí? Y entonces, ahora venimos y entonces decimos nosotros, ¿saben qué? Nos vamos a enfocar en las 2 categorías, subcategorías más bajas que tengamos. Entonces venimos y seleccionamos estas 2 categorías. Pero si queremos aplicar, porque si queremos utilizar este filtro en otros lados, debemos de recordar cuáles son las subcategorías, etiquetas y fasteners. Bueno, pero si de repente son 10, no se nos van a quedar las 10. Entonces, al momento de seleccionarlas, aquí nos aparece estas opciones y aquí dice crear conjunto, ¿verdad? Entonces creamos un conjunto y nos pregunta qué conjunto es y le vamos a poner, por ejemplo, subcategorías bajas. Listo. Y permítame, voy a volver a seleccionar esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí abajo ya creé un conjunto. Entonces, si yo vengo a esta gráfica, aquí no hay filtros, pero yo arrastro esta aquí, inmediatamente me va a filtrar las subcategorías que yo tengo dentro de este conjunto. Eso nos va a servir para nosotros crear filtros ya personalizados, basados en análisis que nosotros vayamos haciendo. Entonces, rápidamente, tenemos muchas alternativas aquí en Tableau, ¿verdad? Vamos a crear una última gráfica. Vamos a arrastrar ahora por producto y cantidad vendida. ¿Sí? Aquí tenemos una cuadrícula, pero yo quiero verlo como gráfica de barras. Entonces, aquí tenemos infinidad de productos. Y era lo que les mencionaba. ¿Cómo podemos ver cuál es el producto que más se vendió? Fácilmente, nos venimos aquí, ordenamos de forma descendente, y listo. Rápidamente, sabemos que las grapas es lo que más se está vendiendo, ¿ya? Y si bajamos, podemos ver cuál es el producto que menos se vendió. Pero digamos que entonces nosotros solo queremos, bueno, aquí a partir de esta gráfica, nosotros podemos crear un valor aquí que se nos puede mostrar como una línea, ¿verdad? El cual nos va a servir como comparación. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, me hace falta una métrica para poder realizar. Pero, como estamos cortos de tiempo, nosotros podemos agregar aquí un valor que nos identifique quiénes pasan más allá del porcentaje establecido, ¿verdad? En la descripción emergente se recuerda que si nos posicionamos aquí, vemos producto y cantidad. Aquí podemos agregar más valores, ¿verdad? Que nosotros querramos agregarle, ¿sí? Eso ya nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos ver, ¿verdad? Entonces, el detalle, aquí podemos agregar información también, el tamaño, hagan de cuenta, por producto, si agregamos la venta al tamaño, ven, aquí se hicieron algunas delgadas y hay algunas gruesas, eso significa que la venta de esta es mucho mayor a esta, a pesar de que esta se vendió muchísimo más. Era lo que estábamos platicando, vean aquí, este vendió 876 y generó 7,000 de ganancia.
Este vendió 171, pero generó 86,000 de ganancia. Entonces, estamos haciendo ya otro tipo de análisis, simplemente jugando con información. Podemos crear métricas que nosotros querramos, un campo calculado. Podemos crear un grupo, eso significa que podemos agregar diferentes campos a un campo y utilizarlo en vez de estar seleccionando todos los mismos campos siempre, ¿verdad? Entonces, por último, veamos el país para que veamos una gráfica de mapa. Si se dan cuenta, al darle doble clic, automáticamente insertó longitud y latitud, ¿verdad? Entonces, esto no nos dice absolutamente nada, pero hagamos de cuenta que venimos y tiramos la venta al tamaño. ¿Ven? Entonces, aquí rápidamente vemos que Estados Unidos es el país que más ha vendido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, agregamos al detalle. Si queremos mostrar el valor, podemos venir y agregamos la misma venta, pero ahora el detalle. Bueno, no se ve aquí, pero por el color. Sin embargo, aquí podemos hacer infinidad de trabajos con simplemente nuestro mouse, sin necesidad de estar creando funciones o estar tecleando tanto. Claro, Tableau tiene su espacio también de desarrollo, donde ustedes pueden crear ciertas funciones y pueden crear ciertas dimensiones, campos calculados, etc. Entonces, por aquí tenemos otro tipo de análisis. Tiene su análisis de clúster, tiene líneas de tendencia, tiene pronósticos. Tableau es una herramienta muy, muy completa. En lo personal, como ya con mucha experiencia en el ámbito del Business Intelligence, yo le recomiendo mucho la herramienta de Tableau, pero como les mencionaba, la licencia es algo elevada, pero es una herramienta muy completa, ¿verdad? Entonces, espero que les haya quedado pues algo ahí, que les haya gustado la herramienta, que les haya despertado el deseo de conocerla. Como les digo, no es la única. Ahora la mayoría de herramientas, algunas son gratis, la versión desktop, y lo que se paga es la versión web. Entonces, ya les dejo ahí el deseo de que busquen por su lado y se vuelvan expertos en este tipo de herramientas. Estuardo, estamos... Jorge, muchísimas gracias por tan interesante tema. Vamos entonces a pasar al tiempo de preguntas. Tengo ya algunas preguntas que he estado recopilando durante el desarrollo. Ajá. La primera pregunta, Jorge, dice, si usamos un ETL, ¿quiere decir que no tendremos la información en tiempo real, sino solo hasta cierto momento, o sí se puede tener en tiempo real? No, el ETL el ETL nos sirve para extraer información de nuestras fuentes de información. Entonces, la mayoría de herramientas que nos permiten crear un ETL, lo menos que nos permite es 1 minuto, ¿verdad? Entonces, eso sí, hay que tener en cuenta cuánto tiempo se va a tardar la carga de nuestra información. Entonces, si la carga de nuestra información se va a tardar 5 minutos, quiere decir que vamos a tener la información con un retardo de 5 minutos de estar en tiempo real. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias. La segunda pregunta dice, ¿las fuentes de información pueden modelarse en hojas de Excel? De hecho, Excel no es una herramienta para modelar información. Sí se puede modelar, porque si uno tiene una tabla en Excel, se le pueden asignar valores propios, ¿verdad? Valores coherentes. Pero Excel no es una herramienta que nos permita conectarnos a otras fuentes de información como para modelar cualquier otra fuente de información en Excel. En todo caso, podríamos modelar solo tablas o hojas de Excel. Excelente. La otra pregunta es, si tenemos nuestros archivos planos, ¿estos se subirán a la nube
o se trabajan en forma local y solo se procesan en la nube? De hecho, todas son correctas, ¿verdad? Pero eso depende de cómo nosotros querramos crear nuestra arquitectura. Porque como les recuerdo, Tableau se puede conectar a las fuentes de información, en este caso los archivos planos, y consumir la información conectada a esos archivos. Se puede extraer la información de esos archivos y dejarla inmersa en el archivo de Tableau, o al momento de subir a la nube nuestro documento de Tableau, también se sube el archivo y ese mismo se actualiza de forma automática, o solo se sube el archivo del documento de Tableau con la información inmersa. Entonces, en resumen, se puede dejar local, se puede dejar inmersa o se puede poner en la nube. Cualquiera de las tres. Perfecto. La otra dice, ¿cuáles serían las diferencias más notables entre Power BI y Tableau? Bueno, una pregunta muy interesante. La verdad es de que ambas herramientas son sumamente completas. Sin embargo, a mi punto de vista, la diferencia más notable es que Tableau es más gráfico, es decir, es más amigable con el usuario que está desarrollando los dashboards. En Power BI todavía tenemos que meter mucha fórmula calculada para realizar cosas que en Tableau ya las tenemos de forma visual. Ok, perfecto. Luego tenemos otra pregunta que dice, ¿pudiera usar fotografías tomadas con celulares y sacar de esta la información del GPS para después entender en el análisis dónde fue tomada la fotografía? ¿O debería de meterse el dato manualmente? Sí se podría utilizar la fotografía. Lo que sí habría que ver, que no creo, si Tableau tiene alguna fuente de información que nos permita hacer ese tipo de carga de información, ¿verdad? En todo caso, si tuviéramos una herramienta que nos logre identificar la fotografía, extraer los datos y luego consumirla con Tableau, sí se podría. Pero no creo que Tableau tenga esa inteligencia para interpretación de fotografías. Perfecto. ¿Existen herramientas estadísticas dentro de Tableau para hacer análisis de datos como una correlación o kurtosis? Los análisis que les comentaba, por ejemplo, tenemos líneas de tendencia, tenemos pronósticos y tenemos clúster. Tenemos la mediana y el promedio. Esas son, bueno, tenemos una mediana con cuartiles, tenemos líneas constantes y líneas promedio. Eso es lo que nos ofrece Tableau a nivel estadístico. Excelente saberlo. Tenemos dos preguntas más. La próxima sería, ¿qué tipos de licencia hay y el costo? ¿Y cómo se vincula con SAP o Zoho? Ok. La forma en que se vincula con SAP, podríamos decir, es que en las fuentes de información, por ahí vimos que nos podemos conectar a un SAP HANA, a un SAP Sybase, ¿verdad? Eso sería para conectarnos a fuentes de datos de SAP. Licencias. Existen, las versiones que existen pagadas de Tableau es Tableau Desktop, que es el que nos sirve para desarrollar nuestros dashboards, y Tableau Server, que Tableau Server es el centralizador de nuestros dashboards para nosotros luego poder compartir. Digamos, el costo de una licencia de Tableau Desktop es de $2,000 y luego 30% del valor renovable anualmente. La licencia de Tableau Server vale $1,000, pero solo se venden más de 10 licencias para arriba. Entonces, quiere decir que para tener un Tableau Server se tendría que hacer una inversión de $10,000 y el Tableau Desktop una inversión de $2,000. Ahora bien, existe la otra presentación que ahora es por pago mensual, por suscripción. Entonces, al suscribirse,
Ahí sí les debo el valor porque depende de qué es lo que quieren realizar, porque es como que se metieran a un supermercado y ustedes seleccionan qué es lo que van a querer contratar y así va a ser el valor. Y Tableau tiene sus Tableau Server online, que si ustedes realmente no pueden costear una licencia de $10,000 para tener su propio Tableau, Tableau Online les ofrece el mismo Tableau Server con un precio mensual de $500, perdón, anual, y ya tienen ustedes acceso a un servidor. Lo único que no podrían hacer es tener más de un usuario porque cada usuario es de $500, pero se evitan el tema de mantenimiento y el tema de costos, etc. Ok, excelente. Otra pregunta que nos habían hecho es, ¿corre sobre cualquier sistema operativo sin problemas? Hecho así. Está únicamente para Windows y Linux, solamente. Ah, bueno, ya está también para Mac. Así es. Sí. Ok. Y la última pregunta es, ¿puedo conectarme directamente a la base de datos como SQL Server y Oracle? Y si es así, ¿puedo trabajar con vistas materializadas? Es correcto. Si vemos aquí en fuentes de datos, en añadir, les mostré aquí, tenemos SQL Server. Entonces aquí podemos tener conexión en línea directamente a SQL Server y al momento de nosotros conectarnos al servidor, ya aquí donde vemos ahorita devoluciones y pedidos, aquí vamos a ver tablas, vistas y cualquier otro objeto consumible de la base de datos por tabla.